Muy estimados amigos de Radio Solidaria y de Solidaria TV, bienvenidos a Estamos Contigo. Una vez más, por la gracia de Dios, este especial programa que amamos con verdadero fervor, mi esposa y yo, y nos gusta que no cese, pedimos al Señor que nos dé la gracia de continuar realizándolo, porque de verdad que queremos estar contigo, con tu familia, con tu necesidad, en el amor que Cristo nos da, y compartir lo que también recibimos de su enseñanza y también de su provisión. Por eso, de verdad, buscarnos para que podamos bendeciros en cualquier necesidad que tengáis. Y ya estamos haciendo que miles de familias en España y en todo el mundo, bueno, en todos los países donde estamos, ¿no? La palabra todo el mundo no es correcta, pues nos gozamos de poder ayudar a todas esas personas. Y es importante que tratemos hoy que información es poder. Lo sabe el ser humano desde el principio de la historia. De hecho, lo primero que sucedió a Adán y Eva es que recibieron una información de Dios, bendita, para vida en abundancia, para mantener la comunión diaria con Dios, y luego recibieron una información satánica de querer ser como Dios. La información mentirosa, ¿verdad? Y ese es el comienzo del poder de la información. Qué terrible cómo Satanás consigue, torciendo la información de Dios, llamándole prácticamente mentiroso, no que moriréis, sino que seréis como Dios y coméis de mi árbol. Y entonces hemos comprobado, si leemos la historia un poco, porque yo no soy un especialista, un historiador especialista, sí que quiero serlo en cuanto al estudio de la Biblia, y bueno, ahí sigo esforzándome en ello, pero vemos cómo en todas las dictaduras, pues los dictadores usan la información para mantenerse en su poder. Es curioso que los políticos más ineptos, menos inteligentes y más perversos acuden a la información populista torticera para captar los aplausos de las masas ignorantes que no tienen discernimiento, utilizando los populistas mensajes absurdos, insípidos. No dan ninguna sabiduría, no, pero los embelesan, los entusiasman con esos mensajes sentimentalones, y así siguen recibiendo el aplauso del pueblo, siguen manteniéndose en su poltrona y siguen gobernando para sus propios intereses, sin escrúpulos de ningún tipo. A tal punto que desde la dictadura de Hitler, antes igual ya empezó, pero desde la dictadura de Hitler, el cuarto poder, que era la información, pasó a ser el segundo poder. Y el anticristo Hitler tenía como brazo derecho a Goebbels, el que manejaba la información populista, y que, fíjate tú, fue el que también le introdujo en las reuniones satanistas, porque era él el que en realidad lo llevó, Goebbels. Goebbels. Entonces, fíjate qué poder de información satánica manifestó, que todo el país, salvo algunas excepciones muy pequeñas,
fanáticamente aplaudieron al monstruo. Pero es que esas grabaciones que hay... Es impresionante, ¿verdad? Es que dices, ¿cómo puede ser? Bueno, son espíritus diabólicos. Sí, claro, son demonios. Pero, ¿qué discurso? Era un discurso triunfalista, sí. De dominio, de soberbia, y de llamado a los ciudadanos a la gloria del país. Y eso entrona en todos aquellos que todavía están pues fanatizados por el nacionalismo terrenal y por el orgullo patrio y también el orgullo económico. El diablo conoce muy bien la naturaleza humana y sabe más por viejo que por diablo, dice el refrán castellano, y es un poco de la verdad, de tal manera que sabe. Fíjate que todas las circunstancias coincidieron después de una Primera Guerra Mundial en que Alemania quedó muy deteriorada, ¿no? Y entonces ese orgullo herido. Ese fracaso, pues fue la oportunidad populista de un sargento, yo no sé, un cabo del ejército, un hombre no tenía sabiduría verdadera. No, la única sabiduría verdadera está en el Evangelio, está en la Biblia, está en Cristo, el Maestro perfecto, está, pues eso, en Dios, en la sabiduría de Dios. Y no, él se endiosó, pero el sabio, él fue pues el monstruo, absolutamente diabólico, y instrumento de torcer la verdad hasta llegar a justificar el holocausto más terrible de la historia contra el pueblo de Israel, que ya había sufrido otros holocaustos. Pero ¿sabes quién le instruyó mucho y le llamaron el arquitecto del holocausto? Al mufti de Jerusalén, al árabe. Este fue terrible, odiando a los judíos de forma terrible, se hizo muy amigo de Hitler y fue el que le ayudó y le orientó para que... No, pero ahí la fuente ya... El mufti dijo, después vamos a terminar nosotros lo que no pudo terminar Hitler. Sí, pero él le ayudó, le dio ideas de cómo matar a más, porque empezaron matando, pero al final disparaban y tal, y después las cámaras de gas fue un invento, parece ser que fue una inspiración del mufti para matar a muchísimos a la vez, es decir, que no fuera tan lento el proceso. No conozco bien esa documentación, si es así que fue el inspirador, pero realmente el jefe de la propaganda satánica y de los espías y de las SS y de los que controlan para que cualquier opositor fuera fusilado inmediatamente o encarcelado, pues era Goebbels. Sí que toda la maquinaria estaba orquestada para encumbrar al anticristo, a Hitler, ¿no? Dicen que Hitler ya al final, cuando aún perdiendo la guerra, estaba más interesado en seguir matando judíos que en desarrollar mejor toda la batalla, las batallas. Sí, porque es que la obsesión de Satanás principal es la destrucción del pueblo de Israel. Eso sí que fue un Eso fue un genocidio, ¿no? Israel es el único país que además perdura después de 5.000 años, porque muchos otros han desaparecido. Otros perduran con transformaciones muy extrañas y pérdidas grandes de sus territorios. Y que ha sufrido 3 holocaustos gigantescos. El de Nabucodonosor, el de Tito y luego el de Hitler. Y que llamen genocida ahora a Israel cuando está sufriendo un ataque que no se puede uno ni imaginar lo horrendo, a qué punto se puede llegar para torcer la información y llamar asesino a la víctima y honrar al verdugo. Porque es que es lo que han hecho las Naciones Unidas, este paripé impresionante, con aprobar que Palestina sea una nación.
Pero si eran de las Naciones Unidas, si muchos de los terroristas que estaban en Gaza. Se dice que 500 miembros de la UNRWA participaron como terroristas. 500. Fíjate. De la UNRWA. Esa fundación de la ONU que apoya con cantidades inmensas a Palestina, pero que van directamente a Hamás. Entonces, el odio a Israel es histórico. Y por envidia, porque no acepta ser aborregado con el sistema del mundo. Asimilado. Porque asimilado. Y entonces pues es necesario eliminar aquel que está en contra del plan de Satanás de dominar todo el mundo. Y que tiene sus No, y él sabe que el Mesías vino de Israel y vendrá. Es que es el segundo plan de Satanás. Claro. Destruir a Israel por envidia al judío Jesús, hijo de Dios, al cual quiso vencer en el cielo y destronar y colocarse él en el trono, y destruir a la iglesia que nace con el judío Jesús. Esos son los dos planes, y ninguno de los dos los va a poder ejecutar por mucho que se empeñe, porque Dios ha prometido protección absoluta, y aunque permite Dios disciplina, corrección y pruebas y tribulaciones, eso es para purificar primero a la iglesia tibia, que es la que más abunda, y segundo al pueblo de Israel, que sigue agarrado a su orgullo herido históricamente, en su amor propio, en su sabiduría personal y en su poder económico y bélico. Entonces, y claro, Dios está permitiendo, pero todo esto nos demuestra la información torticera que se presenta. Y cuando vemos tertulias en los medios de comunicación y vemos a políticos, a filósofos, a empresarios y a toda clase de personas que acuden ahí, y especialmente los periodistas, que yo no sé qué se han creído, como que saben toda la enciclopedia, saben de todo, sentencian de todo y se creen más jueces que nadie, y que todos participan y entran al trapo del mantra de querer llamar genocida a Israel, en lugar de hablar de las raíces de estos conflictos que son muy viejas y que desde 1947 pues la ONU precisamente decretó 2 estados, Palestina e Israel, y al día siguiente, cuando se proclama el Estado de Israel, todos los palestinos, que no eran muchos, lo han ido multiplicándose y se han ido añadiendo invasiones, pues como incluso Arafat era egipcio, no era palestino, pues declararon la guerra a muerte. De ninguna manera aceptaron. La primera guerra, a pesar de que a Israel le dieron menos territorio que a Palestina. La guerra. Y así una guerra y otra guerra y otra guerra. Y todas las han perdido estos monstruos. Y no se preguntan por cómo es posible. Y esta la tienen perdida. Y aquellos que se ponen contra Israel están provocando a celos a Dios. Y vemos las consecuencias, ¿no? Y pues nos sorprende la ignorancia supina de todos estos periodistas que no saben ni lo que dicen. Muchos no saben ni lo que es un genocidio. Bueno, fíjate que cuando Israel se convierte en un Estado, les dice a los palestinos que se queden, porque eran amigos, eran vecinos, convivían hasta entonces. Y les dicen, ¿por qué os vais a ir? No os vamos a matar. Los líderes palestinos decían, os van a matar, huir a Jordania, huir arriba al Líbano, huir a Egipto, y entonces se formaron los grupos. Pero Israel dijo, si os quedáis y formáis parte del Estado de Israel,
vais a ser como ahora, como hay miles, no sé cuantísimos, hay un porcentaje altísimo. Hay 1 millón de árabes, claro, y muchos de ellos palestinos que son ciudadanos de Israel. Claro, tienen la del ciudadanía Estado. de Israel. Claro. Es más, fíjate... y tienen sus mezquitas, y claro, tienen libertad de culto, y estudian, votan, trabajan, etcétera. Fíjate esta ciudad que está cerquita de Jerusalén, que son todos palestinos, decidieron formar parte. Es donde estaba Obededón. La Biblia habla de Obededón, no me viene ahora el nombre de la ciudad. Hacen el mejor hummus de todo Israel. Y ahí van los sábados. Y van los judíos a comer es una ciudad palestina, el fin de semana, el domingo, eso es. Y yo qué sé. Y es una ciudad que es próspera, siguen siendo musulmanes y ahí están. Pero incluso muchos están en el ejército. Tienen que formar parte del ejército. Tienen que formar parte del ejército. Claro, eso sí. Y defienden a Israel. Claro. Y como ahora ya están empezando a gritar palestinos, Israel nos da comida, Israel nos atiende, Israel quiere ayudarnos, y es Hamás la que nos roba la comida, y una mujer gritando: ¿por qué te has tenido que llevar a mi hijo? Me has arrebatado a mi hijo, ¿por qué? Bueno, hay un vídeo in situ. A ver si es verdad. De los que están huyendo, porque que ya muchos están hartos. Los palestinos son víctimas de Hamás. No de Israel, son no de Israel. De Hamás. El genocidio lo está cometiendo Hamás. Primero intenta genocidio total con Israel una vez más, como plan satánico, y de ninguna manera aceptarán ellos los dos estados. De ninguna manera. No les interesa. Porque encima aceptar los dos estados para que Mahmoud Abbas, que es el presidente de Cisjordania y que, vamos, su tesis doctoral era cómo echar fuera a todos los judíos de Israel. Y es un tibio, pero un tibio traidor constantemente. Pues no van a permitir, si se enfrentaron contra Cisjordania y tuvieron elecciones y ganaron los de Hamás las elecciones, pero hace 20 años no han vuelto a convocar elecciones, no quieren de ninguna manera, y no aceptarían un Estado palestino gobernado por Cisjordania. Si lo aceptaran, sería gobernado por ellos, si no, muerte. Claro. Y además es que no quieren muerte total de los judíos, no aceptan otra opción. Así que conozcan además ustedes la verdad y no acepten las torticeras mentiras que a veces uno viene a pensar: ¿no serán estos medios y estos periodistas personas compradas por el nuevo orden mundial, claro, por estos países llenos de odio hacia Israel, como Irán? Y sabemos que algunos políticos españoles han sido comprados por Irán, como Qatar, como tantos otros países enemigos de Israel a muerte, o por el nuevo orden mundial. Sí, ese gobierno oscuro del que habla Trump, que desde Nueva York ha pretendido pues dominar toda América, toda Norteamérica y el mundo entero, y que pues tiene también odio a los judíos y a los cristianos. Me pregunto, ¿por qué no entiende uno cómo pueden ser tan descarados en aceptar la información mentirosa, calumniadora y perversa como la aceptan? Vamos a leer en 1 Timoteo 4, 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo la conciencia cauterizada, pues serán así, se manifestarán con mentiras, siempre, constantemente. Tienen la conciencia cauterizada y no conocen y no quieren conocer la verdad. Están con la conciencia totalmente o dormida, o anulada, o muerta, porque han permitido que el maligno pues les lleve a esa situación, a esa oscuridad, a aceptar el engaño. Pero ¿cómo puede ser? Y bueno, pues
tenemos que seguir proclamando la verdad, y solo la verdad, y nada más que la verdad. Y la verdad es Cristo. Él es el camino y la verdad y la vida. Y tenemos que seguir proclamando la sabiduría de Dios, las verdades eternas. Porque es curioso cómo los torticeros que usan el cuarto poder ya como segundo poder, falsificando, retorciendo la verdad para que la mentira esté un poco camuflada en algo de la verdad. Y no hay cosa peor que una verdad a medias con la mentira. Pues sigan entonteciendo, cautivando a tantas personas. Los llaman forjadores de opinión, o sea que si son Sí. mentirosos y la gente que les escucha no tiene las cosas muy claras, sin duda van a ser llevados a la mentira. Claro. Y la mentira es oscuridad, la mentira es un pozo de miseria y de daño para el que la tiene. Sí, especialmente cuando los gobernantes o empresarios o capos religiosos pues buscan ansiosamente desarrollar su poder y hacerlo crecer y dominar más y conseguir más recursos para ellos, pues entonces no tienen escrúpulos para llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, como profetiza claramente Oseas, ¿no? Y bueno, pues ahí están preparando provocar a Rusia para ver si entra el trapo, y así provoca Rusia a la OTAN para que la OTAN entre al trapo. Y yo creo que habría monstruos gobernando a un país en Europa que desearían la Tercera Guerra Mundial y que mueran multitudes, porque están pues Es el plan, ¿eh? en el ansia de matar. Es el plan del nuevo orden mundial. Es hacer que desaparezcan 2/3 partes de la humanidad, y lo van a conseguir porque Dios lo va a permitir con las copas de la ira y con los quebrantamientos, ¿no? Qué peligrosa la lengua, ¿verdad? Sí, durante milenios ha sido el instrumento de Satanás para desviar a las personas y llevarlas a la ruina. La mentira es la ruina. La calumnia es la ruina. El que calumnia no puede quedar impune. No, porque Dios está velando por cada persona. Y el mentiroso tampoco. Y bueno, pues como tú dices, ¿cómo es la mentira? La lengua es un miembro pequeño, pero vamos a leer Santiago 3, del 1 al 12. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, de aves, serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga?
Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Es tremenda la definición de lo que puede hacer la lengua. Puede dar vida o puede matar. Puede destruir personas, familias, destruir ministerios. Las calumnias son terribles, decía alguien. ¿Cómo reparar una calumnia? Pues la única manera sería como quitarle todas las plumas a una gallina, echarlas, que se las lleve el viento por todos los lados, y después recoger esas plumas, todas, y que se las vuelva a colocar a la gallina. Es decir, no, la palabra dicha nunca vuelve atrás. No, ya no somos dueños de las palabras que decimos. Esa no vuelve atrás, ella tiene ya dominio sobre nosotros. Por eso, antes de hablar, reflexionar y pensar y pedir a Dios que dirija nuestra lengua, porque es el único el que puede controlar nuestra lengua. Nadie la puede controlar. Pero Espíritu Santo, a aquellos que aceptan a Cristo y que están dispuestos a buscar la verdad, compra la verdad y no la vendas, la verdad que es Cristo y su palabra, esos sí que tienen el control de la lengua por medio del Espíritu Santo. Y bueno, ¿quién iba a imaginar a Darwin, que era un cristiano, aunque tradicional, en una crisis de fe, en medio de unas universidades que estaban en una revolución contra Dios, contra el cristianismo y contra quizá el abuso de las religiones cristianas, tanto protestantes como católicas, o de otras ramas cristianas. Y entonces, en ese ambiente de humanismo universitario, todos locos por intentar demostrar que la Biblia se equivoca, que Dios se equivoca, vemos al pobre Darwin que se envanece y se hace maestro más que Dios. Y saca la que se ha considerado genialidad y que es una revelación satánica, diabólica y mentirosa, con la teoría de la evolución. Y le da a la diosa casualidad que no existe el valor que solo Dios tiene del creacionismo. Y cómo muestra esa falacia y caen incautos. Ya cada vez se oye menos en los científicos que son un poquito sabios, ¿no? Porque se dan cuenta a través de los descubrimientos hoy que hay en el ADN, incluso la composición de las células. Y Darwin pensaba que la célula era nada, simplemente un poquito de materia, de líquido, como ahí que. Pero si él hubiera conocido con el microscopio lo que realmente es la célula. Es que entonces no existía esa revelación científica. Pero no hacía falta, no, pero él porque no tiene sentido. Se hubiera venido abajo. Él mismo se hubiera dado cuenta que lo que decía no tenía sentido. Es que además no encontró ningún eslabón intermedio. No, solamente hay variaciones, hablan de los pájaros que tienen distintos picos, pero no son evoluciones, son adaptaciones. Parece ser que en el ADN se pueden dar diferentes maneras de manifestarse según el lugar, según la alimentación. Entonces el animal a lo mejor se adapta, ¿no? Pero eso no es evolución. No es evolución. Eso pueden ser incluso mutaciones que además ya no perduran en los siguientes descendientes, o pueden ser adaptaciones. Y entonces resulta que el hombre era peludo por todo el cuerpo porque hacía frío y se vuelve, pues ya ves tú,
barbilampiño. Entonces, pero como es eso, pues muchas otras cosas. Fíjate tú si esa adaptación, que la estatura de los jóvenes ha ido creciendo por la buena alimentación, por el deporte, etcétera, y vamos, no tiene nada que ver la estatura de los jóvenes de hoy de los de hace 50, 100 años. Entonces, no, solamente mira, así muchas más cosas. El ADN tiene tal composición y tales agrupaciones que ningún ordenador de la Tierra, ni todos los ordenadores juntos, podrían estructurar y diseñar las estructuras del ADN. Entonces, solamente eso ya derriba por completo, totalmente la Es que además toda ciencia se basa en un dogma. No se acepta nada como auténtico si no es por experiencia. Tiene que haber experimentación. Y entonces, por ejemplo, cuando oímos en estas tertulias incluso a personas que nos gustan oírles muchas cosas, y que tantos millones de años, cientos de millones de años de la naturaleza, y como incluso algunos llegan a decir que la naturaleza se ha enfadado, pero ¿cómo que se va a enfadar la naturaleza como si fuera un dios? Ese es el problema, que en realidad Satanás quiere que la gente vuelva a la Pachamama, al panteísmo y a todas las abominaciones. Sí, con tal de quitar al creador, al diseñador, a un diseñador que es el que ha formado... No puede tener la creación tantos millones de años, no puede tener la Tierra tantos millones de años, porque el Sol la habría destrozado por completo. No se darán cuenta de porque eso. Claro, tendría que ser un Sol tan gigantesco, claro, que se está extinguiendo constantemente, quemándose, y que eso causa que estrellas desaparezcan, porque se les acaba el combustible. No, además nos vamos expandiendo de tal manera, lo que significa que hace millones de años estaríamos todo junto. Por lo tanto, no tiene sentido, ¿no? La Tierra no habría podido desarrollarse ni tener la vida tampoco. Es que hay pruebas científicas, que no es el tiempo de hablarlas, de cómo la Tierra no puede tener ese tiempo de existencia. No, ha habido diferentes cataclismos que han podido, que a lo mejor el carbono 14 los cataloga como millones de años, pero que en realidad pudieron ser en un momento, en un instante, se produjo un envejecimiento que puede ser... claro, que es por los cambios geológicos que se han ido produciendo continuamente, ¿no? Y bueno, pues son charlatanes insensatos y malvados. El Señor les llama generación de víboras, ¿no? Hemos de hablarles como Jesús habla con Mateo 12, 34 a 37. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por nuestras palabras seremos justificados si son palabras de Cristo. Nada más. Si son palabras humanistas, de orgullo intelectual, de conflicto de la fe y la razón, pues mal asunto. O de conflicto de la fe, la razón y los sentimientos. O de conflicto de la fe, la razón, los sentimientos y la herencia, es decir, el rito, la tradición, la costumbre de la transmisión torticera de información que la hemos dado por buena porque nos la han dado nuestros antepasados o los maestros completamente indoctos, porque el que no conoce la verdad no sabe nada, y la verdad es Jesucristo, y la verdad es absoluta. Todos estos humanistas que luego pues quieren ser también pues beneficiados con las bendiciones de Dios, pues en realidad no conocen la verdad, que es absoluta, y no aceptan, esos no aceptan dogmas, y la verdad es totalmente dogmática. La paga
del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es salvación y vida eterna. Punto. Vamos a ver, no te puedes salir de ahí. Y así sucesivamente. Pero como los razonadores, cabezones, orgullosos y vanagloriosos, pues no quieren someterse a dogmas. Y siguen creyendo que no hay dogmas, que todo cambia. No, la verdad no cambia. El mundo pasará, mas mis palabras nunca pasarán. Nosotros cambiamos físicamente y todo está cambiante en este mundo, menos las verdades eternas que ha manifestado y sigue por ahí manifestando por todo el mundo Jesucristo, el que es toda la verdad. Y bien, pues leemos Proverbios 25:11. Manzana de oro con figuras de plata. Es la palabra dicha como conviene. Sí, como conviene, pero no como conviene carnalmente, sino como conviene bondadosamente, de bendición verdadera, que no trae maldición, sino bendición. Y toda palabra que no sea conforme al verbo divino no puede traer bendición. Porque la ley por medio de Moisés vino al mundo, pero todo lo bueno, todo lo santo, todo lo amable, todo lo puro y la salvación, todo lo bueno, por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Así que, pues oye, ¿por qué no honrarle y ser alumno continuo del Maestro perfecto y seguir aprendiendo y callando cuando no sabemos, preguntándole y después, cuando nos da la información veraz, proclamarla por todas partes? Predicar es informar, y es informar con veracidad, y eso es lo que nos ha encargado de hacer el Maestro, a los que hemos aceptado ser discípulos suyos. Y bueno, predicamos lo que hemos asimilado, experimentado. Porque muchos predican lo que han oído, lo que han leído, pero no lo han vivido. Y el Señor quiere darnos verdades con experiencias, para que no tengamos confusión de que es experimental la verdad de Dios y su ciencia absoluta. Y así dice 1 de Tesalonicenses 2, del 1 al 6. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Todos los informadores humanistas y pseudocientíficos, pseudo digo, porque aunque tengan ciertas revelaciones científicas sin Dios, son pseudocientíficos. Todos los filósofos y todos incluso los capos religiosos que informan sin esta experiencia personal, buscan aplausos, buscan honra y gloria y poder y riqueza. Esa es la distinción que diferencia al humanista del espiritual ungido por Dios en Cristo Jesús. Y bueno, pues se ha manifestado revuelos en España con los títulos comprados, falsificados, académicos, esto y lo otro. Qué afán, ¿no?, de querer tener másters y títulos universitarios. Y así también muchos capos religiosos
se presentan con títulos de profetas, apóstoles, pastores, maestros, y no los ha cualificado la Universidad del Cielo. El Maestro Perfecto no los ha cualificado. Se nombran a sí mismos o los nombran la pirámide religiosa del escalafón, por conveniencia y porque, bueno, tienen méritos humanos, pero no por la unción del santo y por ser escogidos específicamente por aquel que a unos hizo pastores, a otros profetas, a otros apóstoles, a otros maestros, a otros evangelistas. Él hizo y sigue haciendo. En fin, en este sentido, pues vemos cuántos ostentan títulos políticos, empresariales, religiosos, que no son auténticos. Segunda de Pedro 3, del 14 al 18, dice así: Por lo cual, oh hermanos, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Cuando vemos el vergonzoso espectáculo del ensalzamiento de la Agenda 2030 y escuchamos incluso a un supuesto católico, pues que tiene renombre y que aparece en tertulias diciendo que la Agenda 2030 es el Evangelio actual. Esto pues no puede uno callar. Ya no ha vuelto a repetirlo, se ha dado cuenta de la metedura de pata tan grande que ha hecho, porque muchos ya están empezando a cuestionar esa Agenda 2030 y que van a pasarla a Agenda 2050 o 2040. 2050. O sea, que no. Y claro, los postulados de esa agenda, con eso del cambio climático, con eso de la naturaleza antes que los hombres, los animales antes que los hombres, con eso de la falsa ética ecológica, con eso de potenciar la eutanasia para que los ancianos pues no gasten dinero del gobierno impúdico. Con esa enseñanza y exaltación de que la legitimidad y la honrosa relación homosexual, lesbiana, transexual y de todas las perversiones sexuales, legitimarla. O sea, me quieren hacer creer a mí que es hermoso ser transexual, que es hermoso ser homosexual. Yo les respeto, pero no puede uno aceptar lo que va contra Dios y contra la honra, la dignidad y la integridad. Misericordia con esas personas, sí. Lo que haga falta para ayudarles, sí. Pero hacernos comer, comulgar con esa rueda de molino de decir bueno a eso, no. Y así otras muchas cosas de la Agenda 2030, ¿no? Pues el aborto. Pues, ¿cómo puede ser que Francia quiera dar clases de moral y que está en una guerra civil y que el sistema que gobierna está en una decadencia que va a explotar el país por culpa de su abominación y corrupción y
pues que establezca que el aborto es un derecho. Oiga usted, la vida es un derecho. Eso es. Pero el aborto no puede ser nunca un derecho. Es una opción malvada, criminal, que allá cada cual que la tome. Si acaso puede un día recibir el perdón de Dios, porque todas las mujeres que abortan, salvo aquellas que ya abortan como si se toman un café, algunas llegan a decir, no, yo he abortado 7 veces, etcétera, pues todas tienen un problema grave de conciencia, como hemos tenido que ministrar a muchos. Pero bueno, libertad. Dios da libertad al ser humano si se quiere subir a un rascacielos y tirarse de cabeza. Es el libre albedrío que Dios concede. Pero lo que no me puede usted decir a mí que el suicidio es una opción noble y valiente. Y así. Y es que eso es lo que quiere la sociedad actual, que los israelitas se suiciden. Como eso decía Golda Meir. Ustedes solo estarían contentos si nos suicidamos o si nos dejamos matar por ustedes. Primera de Pedro 4, 10 y 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si queremos hablar de verdad, pues esa es la palabra que ha de salir de nuestra boca, la palabra de Dios. Y si no, mejor callar y nunca decir lo que no sabemos, simplemente por ser cotorras de cualquier voz satánica, terrenal, animal o diabólica. Santiago 3:13 dice así: ¿Quién es sabio e entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Frutos del Espíritu Santo es lo que realmente produce la felicidad del ser humano y lo que nos utiliza Dios con ellos para hacer felices a los demás. Y lo demás son cuentos. Lo demás, pues oye, es el espíritu de la rata. Cada uno busca lo suyo. El egoísmo. Pero el amor de Dios es darse como Él se dio por nosotros y que dejar que el Espíritu Santo produzca los frutos divinos que no se pueden conseguir en ninguna escuela ni universidad, ni se pueden fabricar, ni merecer. Frutos del Espíritu Santo de amor, gozo, paz, paciencia, etc. Y por eso, bueno, pues terminamos con Santiago 3, 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La paz, la verdadera paz. Y quieren proclamar paz, pero si sus corazones están llenos de odio, de violencia, de antisemitismo, de envidia, de perversión, ¿cómo van a dar paz? El que no sabe ni lo que es la paz, ni la ha tenido nunca a lo mejor, y por supuesto que ni la tiene. Paz de Cristo. Sí, Él dijo a los discípulos enviados donde quiera que vayáis, decir paz a vosotros. Y Él decía, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, falsa paz. Ya ha habido acuerdos de paz entre Palestina, Israel, los estados del mundo que quieren el Nobel de la Paz. ¡Qué vergüenza! Vamos, qué vergüenza si le dieran a alguien que lo están presentando como Premio Nobel de la Paz, si se lo dieran. Vaya vergüenza. Pero claro, esas instituciones que están manipuladas, pues le dieron el Premio Nobel de la Paz al mayor asesino del siglo pasado, que era Arafat.
y también a Rigoberta Menchú, una mujer guerrillera asesina. Sí, pero claro, a esa la han justificado de matar a los terratenientes o a los que sea, porque eso es hacer justicia, matar al avaro para hacer como el cerdo, comerlo todo después, aprovecharse de él. Pero oiga, esa es la vergüenza de la izquierda torticera, que tuerce completamente la información y que muchas veces no sabe ni lo que dice, pero lo dice con malévola intención y convence a muchos incautos. Compra la verdad y no la vendas. Sabio es el que busca la verdad en todo. Y la verdad es Dios, es Cristo, y solo su sabiduría, solo sus conocimientos, solo su palabra es verdadera. Busquémosla, pidámosla cada día para todo. La verdad en el matrimonio, en la familia, en la economía, la verdad física, psíquica, espiritual. Él quiere transmitirla a sus hijos. Acepta a Cristo como toda la verdad para ti y verás la bendición que comienza a fluir en tu vida, en tu familia, porque tendrás la sabiduría infalible de Dios. Vamos a orar. Señor, te pedimos perdón primero por nuestras palabras, que no siempre son correctas, Señor, son palabras que no te agradan. Bórralas, Señor, sabemos que quedan ahí en el aire y podrían ser rescatadas y tú vas a rescatarlas, pero guarda solo las que te agradan, guarda solo las que proclaman tu nombre, Señor. Gracias y te pedimos, Señor, por que tú tapes las bocas de los mentirosos. Tú dices en tu palabra que lo vas a hacer, que vas a tapar la boca de los mentirosos. Y te pedimos que lo hagas, Señor, y que, Señor, que desnudes tu brazo, que muestres que tú estás presente y que no pueden borrarte de la realidad, de las vidas del ser humano. Señor, manifiéstate y que el temor tuyo, el respeto a ti, que caiga, Señor, sobre los seres humanos, que te respeten y que te teman, Señor, porque tú eres amor, pero también serás un juez justo y sabio y perfecto. Gracias, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Pues gracias por haber estado con nosotros y permitirnos estar contigo. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Si Dios quiere. Estamos contigo y queremos seguir estando en la gracia de Dios. Que Dios os bendiga.